El Pacto, por R.J. Rushdoony. Este escrito fue traducido por Joseph de Rica. Relatado para Cultura Reformada y Radio Cristianía por José Sáez. Hay un bosquejo. 1. El Pacto. La doctrina del pacto es básica en las Escrituras. De hecho, la Biblia es un libro de pacto. Es el texto del tratado de Dios con el hombre. Debido a que es un documento de pacto, es, por lo tanto, un documento legal. Un pacto es simplemente un tratado, contrato o relación jurídica entre dos partes. El matrimonio, por ejemplo, es un pacto. Y el voto incluye la declaración. Hago voto y pacto ante Dios y estos testigos. Un juramento es un hecho del pacto. Un juramento de oficio es una afirmación de pacto. La inclusión de un juramento de cargo en la Constitución de los Estados Unidos colocó a todos los funcionarios del Estado, comenzando con el presidente, en un pacto con Dios. El juramento invoca las sanciones y bendiciones de Deuteronomio 28 por desobediencia y obediencia. Por muy poco que los americanos hagan caso hoy en día al pacto de Dios, las condiciones del pacto de Dios y de Deuteronomio 28 siguen siendo válidas. La indiferencia del hombre no las abroga. Un pacto es un contrato entre dos partes. Hay dos tipos posibles de pactos. Primero, un pacto debe ser entre dos partes de fuerza relativa o comparable. El matrimonio es un pacto de este tipo. La autoridad del hombre no implica una desigualdad o una menor capacidad por parte de la mujer, sino que indica una diferencia en el cargo. En la antigüedad, si no había un estatus comparable entre un hombre y una mujer, entonces no era un matrimonio dotado, sino un concubinato. Los tratados entre dos naciones eran pacto entre partes de estatus relativo. Una ley común es requerida por un pacto. La ley del pacto es requerida por todos los interesados. Se requiere el servicio de uno al otro. Estos tratados fueron concebidos para dar ventaja a ambas partes y para exigir ciertas responsabilidades a ambas, incluida la ayuda militar a gran escala contra el enemigo de cualquiera de las partes. El segundo tipo de pacto es entre dos partes radicalmente desiguales, una relación en la que todos los beneficios son unilaterales. Tal pacto es tanto una relación de ley entre dos partes, así como un acto de gracia. El mayor da su ley al menor, y con ello su cuidado y su protección, como un acto de gracia. Tal es el pacto entre Dios y el hombre. Es una relación de ley y una relación de gracia al mismo tiempo. Dios no necesita al hombre, ni su servicio. En su gracia y misericordia le da al hombre su ley y entra en un pacto con el hombre. En un pacto, cada parte se compromete a morir por la otra, para rescatar a la parte del pacto de la muerte, el cautiverio o los problemas. En un acto entre dos familias, una obligación similar prevalece. Dentro de una familia, los miembros también están en una relación de pacto. Esto significa que el pariente redentor debe satisfacer todas las deudas o cargos. Redime una herencia perdida, venga el daño que sus parientes han sufrido y, si es necesario, se casa con una mujer desamparada para criar una semilla para el hombre del pacto. Un pacto establece una relación familiar entre dos partes, las convierte en un solo pueblo. Un vínculo de pacto, de hecho, es más cercano que un vínculo de sangre. Cuando Jonatán entró en pacto con David, 1 Samuel 20:16. Jonatán se puso del lado de David en contra de Saúl, su propio padre, y a favor de la sucesión de David al trono como en contra de sí mismo.
El pacto no solo se estableció, además fue cortado. Hubo un derramamiento y una mezcla de sangre entre dos hombres. La sangre que salía de las venas de ambos para ser mezclada o chupada significaba unidad. El significado de este simbolismo de la sangre era el requisito de que un hombre del pacto estuviera listo para morir por el pacto y su hermano de sangre. Todas y cada una de las violaciones del pacto eran delitos capitales y la muerte era normalmente obligada. En algunas culturas, el pacto matrimonial se celebraba con la mezcla y el consumo de sangre. En otras, la bebida de vino por parte de los novios marcaba el pacto, siendo el vino un símbolo de sangre derramada. Un pacto matrimonial a menudo unía más que las dos personas entre sí, unía a sus familias. Como hemos visto, un pacto entre partes desiguales, en el que una parte está más allá de la necesidad de cualquier ayuda de la otra, es un pacto de gracia. En tal pacto hay una diferencia en el método y el significado de la celebración del mismo. Los términos se establecen no por negociación, sino exclusivamente por la palabra del otorgante de la gracia. Su palabra es ley. Además, la sangre del pacto también es especificada por él, porque Dios no necesita la vida o la obra del hombre. El hecho de que el hombre se ofrezca a sí mismo como la sangre del pacto es un anatema. Es un insulto capital a Dios y una negación de que el pacto descansa en su gracia. El sacrificio humano es una negación de la gracia y la ley del pacto. Levítico 18, 21 y capítulo 20 del 2 al 3. El sacrificio de animales está especificado, pero los animales tenían que ser los especificados como limpios por Dios. Levítico 3 del 1 al 5, Deuteronomio 12, 11, Deuteronomio 15, 19 al 23, capítulo 17, versículo 1, Levítico 22, 18 al 20, Génesis 8, 20, Éxodo 20, versículo 24, etc. La sangre del animal del sacrificio no podía ser comida ni bebida. Génesis 9:4, Levítico 3:17, capítulo 7:26, capítulo 17:10, capítulo 19:26, Deuteronomio 12:16, capítulo 15:23, etc. La sangre es vida, y la vida de la carne está en la sangre. Levítico 17:11. Los paganos buscaban la vida bebiendo la sangre de los animales y los hombres. El pueblo del pacto de Dios obtiene nueva vida, no de la sangre de los hombres ni de los animales, sino solo de Dios. Es la sangre de Jesucristo la que nos salva y nos hace una nueva creación. 1 Pedro 1, 18, 19, 1 Corintios 10, 16, Efesios 2, 13, Hebreos 9, 14, etc. Somos salvos por la vida de Cristo y la sangre de su expiación. Romanos 5, del 10 al 11. Así, en el pacto de gracia, la ley es dada por gracia. La sangre del pacto es también por gracia. Dado que los animales de sacrificio del pacto eran sustitutos, su sangre no podía ser tocada, porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. Levítico 17, 14. Solo con la copa de la comunión, que representa típica y simbólicamente la sangre de Cristo, el hombre puede participar de la sangre. 1 Corintios 10, 16. Es la copa de la bendición y de la gracia.
es la transfusión de sangre o vida que hace la expiación de Cristo y la copa de la comunión. Es el don gratuito de la vida ante la sentencia de muerte. Romanos 6:23. Debido a que toda vida es creación de Dios y existe por su voluntad, la vida no puede ser tomada, Éxodo 20:13, ni la sangre derramada, Levítico 17 del 3 al 6, excepto en términos de su ley. Por esta razón, la ley es clara en cuanto a que el hombre no puede matar, Éxodo 20:13. Solo donde Dios lo autorice puede ser tomada la vida, por crímenes, en defensa propia, en batalla, etc. Así pues, es Dios quien lo requiere y Dios a quien representa el agente humano en la ejecución. En lo que respecta a la comida, nuevamente la sangre debe ser derramada en un lugar y forma específicas. Levítico 17 del 3 al 6, etc. Entre algunos pueblos, como los armenios, este requisito permanece hasta el presente. El pacto continúa y también sus requisitos. Esto apunta a otra característica del pacto: las violaciones o desviaciones de un pacto no termina una relación de pacto. Normalmente solo pueden terminarse con la muerte. En la mayoría de los casos, esta ruptura de pacto por una de las partes requiere que la muerte sea visitada por el otro miembro del pacto. La pena por el pecado es muerte. Como hemos visto, en el matrimonio la copa de vino representa la sangre del pacto. Esta costumbre es mundial. Muy a menudo, algún derramamiento de sangre precedía a la boda. Esto ocurría en lugares tan diversos como Escocia, Arabia y Borneo. En tales tradiciones, el matrimonio se sellaba, como en Escocia, cuando se derramaba la sangre del gallo. El aspecto del pacto del matrimonio requería la pena de muerte por adulterio, Levítico 20:10. El divorcio era una opción para delitos menores, Deuteronomios 24:1. En el pacto de gracia con Dios, el hombre no puede alejarse del pacto. Es perseguido implacablemente con las maldiciones de Dios y el juicio de la muerte. Deuteronomio 27, 14-26. Deuteronomio 28 del 15 al 68. Esta sentencia de muerte culminó con el juicio de la nación del pacto y su muerte en la caída de Jerusalén. Incluso entonces, Dios no ha terminado con el antiguo Israel, como señala Romanos 11. El viejo pueblo es cortado y juzgado sin piedad, pero Dios tiene la intención de purificarlo y restaurarlo a tiempo, como lo serán todas las naciones, tribus y lenguas. El pacto con Dios es ineludible para todos los hijos de Adán. Son juzgados por Él y es la condición de sus vidas. Hay un bosquejo que llena, guía tu vida, luz en tus manos, mentiras huyen. Verdad, el miedo de la sociedad que confronta su mediocridad y se hunden en la arena del mar, verdad. Hay en ellos los valientes que construyen sobre la roca y nada más, forjando la ciudad del rey. Hay un bosquejo que llena, guía tu vida, luz en tus manos.